Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Ana Lucía Guerra. Soy ejecutiva de cuenta de OnData. Es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar de hoy sobre backup, protección de datos en la era digital, estrategias esenciales. Antes de comenzar, queremos recordarles a nuestros asistentes que estamos aquí para ofrecerles información sobre nuestra amplia gama de tecnología. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos. Tenemos seguridad, backup y BAS, continuidad del negocio, data center e infraestructura. Además, queremos contarles que contamos con una amplia oferta en equipos de cómputo y maquinaria necesaria para cubrir todas sus necesidades de tecnología. No duden en contactarnos para cualquier consulta. Estamos presentes en varios canales en nuestras redes sociales donde compartimos información sobre próximos eventos y webinars. Estos les permitirá mantenerse al tanto de las últimas novedades en tecnología y continuar aprendiendo con nosotros. Sin más preámbulos, les dejo con nuestro expositor de hoy, el ingeniero Paul Contreras. Paul es ingeniero de infraestructura TIC en OnData y cuenta con certificaciones de algunos de nuestros partners como Sophos, Bing, AWS y Acronis. Además, tienen una amplia experiencia en soporte e infraestructura. Bienvenidos a todos. Espero que disfruten del webinar. Gracias, Ana, por esa presentación. ¿Cómo están a todos? Voy a compartir pantalla y me indica si se escucha bien y están viendo mi pantalla en este momento. Si me pueden confirmar, porfa. ¿Sí? Perfecto. Te escuchamos, Paul. Sí. Excelente. Bueno, buenos días a todos. Gracias por este espacio que nos brinda el día de hoy. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a conocer un poco mejor qué es un backup, cómo nos va a ayudar a la protección de nuestros datos, por qué es importante y vamos a mostrarles buenas prácticas y estrategias que debemos realizar para crear un buen backup y qué recomendaciones podemos obtener para mejorar. Si ya tenemos un backup existente, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos agregarle cosas. Pero primero vamos a definir qué es un backup y por qué es importante. Entonces, un backup es una copia de datos de un sistema físico o virtual que se guarda de forma segura para restaurar los datos originales en caso de pérdida, corrupción o fallo. Es crucial para la continuidad del negocio proteger la información esencial de la empresa frente a eventos como fallos de hardware, ataques de ransomware o desastres naturales. Estos backups nos van a asegurar que la empresa se puede recuperar y reanudar operaciones rápidamente. Ya sabiendo el concepto de qué es un backup y por qué es importante para la continuidad de nuestra empresa, ahora nos podemos preguntar, ¿cómo saber qué voy a respaldar? ¿Qué debo tomar en cuenta para realizar un buen plan de backup? ¿Y qué mejoras podemos realizar para que este plan de backup nos sea eficiente? ¿Qué vamos a respaldar? Primero debemos conocer nuestra organización. ¿Cómo hacemos esto? Debemos realizar un levantamiento de información. Esto nos va a indicar qué datos de nuestra empresa son esenciales o críticos. Haciendo esto, nos va a ayudar a organizarnos y tener claro el panorama de nuestra empresa y así poder emplear mejor un plan de respaldo de información. Nosotros en OnData tenemos un formato de levantamiento de información. Igual al final de este webinar, se les va a compartir a ustedes para que lo puedan ver, puedan echarle una ojeada y pueden sacar una idea de cómo se hace un levantamiento de información para iniciar un plan de backup y por qué es tan importante al momento de iniciar seguir estos pasos. Otro punto muy importante es definir el tiempo de recuperación y el punto de recuperación para nuestros datos. ¿Qué son y por qué son importantes para empezar a construir mejor un plan de respaldo de nuestra información? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una empresa online que vende algún tipo de producto. El RPO, el punto de recuperación de esta empresa, va a ser el tiempo de datos de venta que podemos permitirnos perder.
Esto sin afectar seriamente nuestro negocio. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros como empresa realizamos un backup cada hora, entonces mi RPO podría ser de 1 hora. Esto va a significar que en caso de una falla del sistema, solo se perderían las ventas de la última hora. Entonces, esto sí quiero que quede muy claro, mi RPO. Porque voy a poner un ejemplo. Si nosotros configuramos en nuestra organización, en nuestra empresa, que realizamos un backup diario, uno cada 24 horas, entonces mi RPO es de 24 horas. Entonces, un ejemplo que yo saque ese backup 11 de la noche del día anterior. Ejemplo que ya sido el día de ayer, 25 de junio, y sacamos el backup a las 11 de la noche. Y el día de hoy, pues nos ocurrió algún percance, algún fallo y necesitamos recuperar. Ejemplo que nos pidan a las 11 de la mañana restaurar un backup. Entonces yo tengo que ir a mi último punto de restauración. Entonces mi RPO en ese momento serían 12 horas, porque yo estoy restaurando información de las 11 de la noche del día de ayer. Entonces tenemos que tener bien claro en nuestra empresa cuál va a ser mi RPO, qué nos podemos permitir en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, en ese espacio de tiempo, perder de información. Ahora, mi RTO va a ser el tiempo en que vamos a poder volver a estar operativos después de una falla del sistema. Ejemplo, si nosotros como empresa tenemos un plan de recuperación que nos permite restaurar los sistemas en 30 minutos, mi RTO va a ser de 30 minutos. En caso de una falla del sistema, nosotros como empresa no podríamos procesar nuevas operaciones durante estos 30 minutos. Esto significa que nosotros como empresa podemos tolerar la pérdida de 1 hora de datos de venta y vamos a poder estar nuevamente operativos en 30 minutos después de la falla del sistema. Entonces, ahora mi RTO es el tiempo en que va a durar desde que ya me solicitan a mí recuperar esta información, esta data, este equipo, en cuánto tiempo voy a estar nuevamente operativos. Y esto va a variar. Esto también hay que tenerlo muy en claro. Esto más adelante igual lo vamos a ver con pruebas de recuperación. Con estas pruebas de recuperación nosotros vamos a definir nuestro RTO, porque cada data, cada información es diferente. No es lo mismo recuperar una data de 100 gigas, un ejemplo, que recuperar una data de 1, 2, 5 teras. Ahí mi RTO se va a aumentar. Si yo recupero una data de 100 gigas, puede ser que en 30 minutos yo ya esté operativo, pero si es una data de 5, 4 teras, pues puede ser que yo demore 2 o 3 horas en volver a estar operativo desde que inicie el momento de recuperación. Entonces, en definitiva, invertir el tiempo y recursos en definir mi RPO y mi RTO es una decisión de estrategia que nos va a ayudar a proteger los activos de información más valiosos de nuestra empresa, garantizando su continuidad operativa y contribuyendo a su éxito a largo plazo. Ahora surge la interrogante crucial. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Entonces, para poder realizar un proceso de backup con éxito, en este webinar vamos a tocar 5 puntos que son muy importantes. Frecuencias y políticas de retención, el tipo de respaldo que podemos utilizar, los medios de almacenamiento donde podemos guardar nuestros backups, qué seguridad podemos aplicarles y cómo realizando pruebas y verificación vamos a certificar un backup con éxito. Entonces, debemos determinar la frecuencia de nuestras copias de seguridad. Esto basándonos en nuestro levantamiento de información y en la importancia de los datos, la actividad de cambios que se pueden presentar. Recuerde que ya previamente ya hemos definido y tenemos claro qué es nuestro RPO. Con esta información en mente, podemos realizar entonces, o sabiendo eso, podemos entonces validar cuántos backups podemos hacer. Si tenemos que hacer varios el mismo día, uno solo diario, o uno semanal o mensual, según sea nuestro caso, y también debemos definir las políticas de retención para estos backups, que no es más cuánto tiempo yo necesito que esta copia de seguridad se quede almacenada en mi repositorio antes de que sea sobrescrito. Entonces acá tenemos 2 puntos. La frecuencia de respaldo, que es
ya sabiendo mi RPO, cuánto tiempo, si yo entonces yo en mi empresa te manejo información muy crítica y me dicen, no, yo necesito que mi RPO sea de 1 hora, entonces yo debo hacer varios backups, ejemplo, unos 24 backups o 12 backups o lo que dure mi servidor recibiendo información para que cada hora se esté realizando un backup. Eso va a ser mi frecuencia de respaldo. Y la política de retención es cuánto yo necesito que esos backups queden almacenados ahí. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo tengo una política de retención de 7 días, un ejemplo, tengo una política de retención de 7 días, y a mí me piden algo, ejemplo, que la tengamos programado y es día 26 y me dicen, Pau, necesito un backup del 1 de junio. Al tener una política de 7 días de retención, ya sabemos que el 1 de julio no tenemos copias de seguridad. Entonces también debemos definir cuánto tiempo yo necesito tener esas copias antes que sean sobrescritas. Ahora vamos a definir tipos de respaldo. Y luego vamos a saber cuál tipo de respaldo se nos adapta más a nuestra organización. Primero tenemos el respaldo completo, el full backup, que no es más que una copia de todos los datos seleccionados. Y una de las ventajas que tenemos con este tipo de respaldo es que podemos restaurar todo de una sola vez. Pero nos va a llevar mucho tiempo y espacio en nuestro almacenamiento o repositorio. Segundo, respaldo incremental, que no es más que una copia con solo los datos que han cambiado desde el último respaldo, ya sea uno full o incremental. Esto nos da una ventaja y nos va a tomar menos tiempo en realizarlos y menos tiempo en el espacio de almacenamiento. Pero la restauración puede ser un poco más lenta porque necesita combinar varios respaldos hacia atrás. Tercero, el respaldo diferencial. Es la copia con todos los datos que han cambiado desde mi último respaldo full que hemos realizado y esto nos va a dar una ventaja que la restauración va a ser un poco más rápida comparándola con la incremental, ya que solo vamos a necesitar el último respaldo full. Pero a medida que pase el tiempo, los respaldos diferenciales pueden volverse o pueden tornarse un poco grandes mientras va pasando el tiempo. Y último, tenemos nuestro respaldo sintético. Es un respaldo completo construido a partir de un respaldo full y una serie de respaldos incrementales y una de las ventajas es que combina la rapidez de respaldos incrementales con la facilidad de restauración de un respaldo completo. Pero puede llegar a ser un poco complejo de implementar y requiere un poco de procesamiento. Aquí me voy a detener un poco porque quiero explicarle bien este tipo de respaldo y cuál es la diferencia. Entonces, aquí tenemos por lo menos, el más sencillo es el backup full. Vamos a poner un ejemplo que mis datos de origen o a lo que le estoy sacando backup pesa 100 gigas. Entonces, pues los backup full que yo realice van a pesar en mi repositorio, en mi almacenamiento, 100 gigabytes. Esto conlleva que, pues, si es una información muy grande, ejemplo, o sea, 1 tera, pues estos backups van a demorar y van a ocupar 1 tera y después el día siguiente va a ser otro tera y así sucesivamente en mi almacenamiento. Entonces, esta es una de las desventajas de hacer backup full todos los días, pero al momento de restaurar es mucho más sencillo porque si a mí me piden restaurar, ejemplo, el backup del día del miércoles, este es un backup full, él solo toma toda esa línea de backup y la restaura. Sencillo. Ahora vamos con la copia incremental o mi tipo de respaldo incremental. El mismo ejemplo, tenemos un dato de origen que son de 100 gigas y vamos a hacer siempre un backup full. Todos los tipos de respaldo dependemos de que el primer día hagamos un backup full. Entonces, tenemos mi backup full que sabemos que es de 100 gigas. Entonces, cuando configuramos un tipo de respaldo incremental, pues las copias a continuación van a ser solo la información que ha cambiado de ese servidor de origen según el transcurso del tiempo. Entonces, un ejemplo. Imaginemos que el día lunes nuestro backup fue de 100 gigas y el día martes nuestro servidor cambió a unos 2 gigabytes de información. Entonces, ese día martes, lo que él va a transferir o a guardar en mi repositorio solo van a ser 2 gigas. Por eso es que es mucho más rápido al momento de hacerlo y ocupa menos tiempo poco espacio en nuestro repositorio. Y así sucesivamente. El ejemplo que el día miércoles
pues cambió y ahora son 8 gigabytes de información. Entonces, él solo va a almacenar 8 gigas. Pero ¿por qué decimos que al momento de restaurar es un poco más lento? Porque un ejemplo que a mí me digan, Paul, yo necesito restaurar la copia del día jueves. Entonces, acá, ¿qué es lo que él hace? Él agarra mi incremental y lo va fusionando, lo va combinando hasta llegar a mi último backup full, que es la dependencia de sus incrementales. Entonces, pongamos un ejemplo que yo tenga un backup full del primero de este mes y hoy 26, o sea, tenga 24 copias incrementales. Me digan, Pablo, necesito recuperar la copia del día de ayer. Entonces, la aplicación, mi herramienta, va a empezar a combinar yéndose hacia atrás hasta llegar al 1 de junio de su backup full para armar la copia completa y poder restaurarlo. Si vamos a decir que nuestros equipos no son tan grandes, este ejemplo que vimos que son 100 gigas, pues no lo vamos a notar tanto a diferencia de tiempo. Entonces vamos a decir que no lo vamos, al momento de la recuperación, mi RTO, lo que vimos antes, va a ser mucho más rápido. Pero si mi equipo pesa, es muy grande, esa combinación va a demorar un poco más. Entonces quiero que tengan eso muy claro. La copia diferencial, a diferencia del incremental, dependemos siempre de un full, y dijimos que nuestro full es de 100 gigas, y el martes dijimos que ese servidor cambió a 4 gigabytes de información, entonces él va a almacenar ese día 4 gigas. Pero el día miércoles, ese servidor cambió y aumentó 8 gigas más. Pero él acá no va a guardar 8 gigas, porque él no se está basando a su último, vamos a decir que mi último backup, sino él se compara con el backup full que está, el último backup full. Entonces, si este equipo pesa 100 gigas y el cambio de aquí, sabemos que el martes fueron de 4 gigas y el miércoles fueron de 8 gigas, entonces la diferencia son 12 gigabytes. Entonces, este almacenamiento va a pesar 12 gigas. Igual el día jueves se incrementó 2 gigas más, entonces no es que aquí almacenemos 2 gigas, sino van a ser ahora 14 gigabytes, porque él siempre lo va a comparar con mi full, el último full que tenga. Por eso es que una de las desventajas es que al momento que si mi servidor o mi información, mi data es muy transaccional, entonces esa información al pasar los días va incrementándose porque siempre lo va a comparar con el full. Pero una de las ventajas que tiene, a diferencia del incremental, es que si yo hago una recuperación es mucho más rápida comparado con el incremental, porque, ejemplo, si a mí me piden recuperarla el día jueves, él sencillamente va del día jueves hasta el último full que tiene, funciona, combina y restaura. Él no depende de irse con varias copias de atrás, porque su copia va a estar respaldada con su último full. Esa es una de las diferencias que tienen con el incremental. Y por último tenemos la copia sintética. La copia sintética no es más que una copia full, varias incrementales y ejemplo que yo haya configurado que el día viernes haya configurado una copia sintética. Entonces, él va a crear una copia incremental y va a fusionar las copias del día jueves, miércoles y martes y las va a convertir en un backup full. ¿En qué momento podríamos hacer un backup sintético? Les puse el ejemplo con el incremental. Si yo tengo una política de retención de 30 días, ejemplo, del 1 de junio hasta el último de este mes, hoy 26 y me piden, Paul, recuperemos una copia, el del día de ayer, día 25. Si yo configuré copias sintéticas, ejemplos, todos los fines de semana, cada domingo, un ejemplo. Yo sé que cada domingo él va a agarrar y va a combinar mis incrementales que estuvo la semana y el día domingo va a ser una copia full. Entonces, él lo que va a hacer es, cuando vaya a recuperar, él va a ir martes, lunes y llega el domingo y se consigue su copia full, restaura y listo. Entonces va a ser un poco más rápido, pero una de las desventajas es que ocupa más espacio, porque entonces al momento, si mi equipo es muy grande, van a hacer mi primera copia full y va a haber 4 copias full sintetizadas al mes. Entonces, debo disponer también del almacenamiento. Entonces, en resumen, comparando estos tipos de respaldos, tenemos que incremental versus diferencial.
Pues el incremental es menos tiempo y espacio para cada respaldo, pero más complicado y lento a la hora de restaurar. Sencillo. Diferencial, más rápido y fácil de restaurar, pero a medida que pasa el tiempo, los respaldos diferenciales se tornan a volver un poco más grandes. Y full versus sintético, el full es fácil de restaurar, pero va a tomar mucho tiempo en realizarlo y va a ocupar más espacio en mi almacenamiento. Sintético combina lo mejor del incremental con el completo. Ahí la única, vamos a decir que no desventaja, sino que tenemos que saber si nuestra herramienta tiene la función para crear backups sintéticos. Ahora, ¿qué tipo de respaldo podemos utilizar? Ya sabiendo todas estas definiciones. Entonces, mi respaldo completo debemos usarlo si necesitamos restaurar rápidamente y tenemos el tiempo y el espacio. Y esto puede ser ideal para pequeños volúmenes de datos o cuando hacemos respaldos poco frecuentes. Respaldo incremental podemos usarlo si el espacio o el tiempo son más críticos. Tenemos un almacenamiento mucho más pequeño y necesitamos hacer respaldos mucho más rápidos. Ideal para grandes volúmenes de datos con cambios diarios y frecuentes. Mi respaldo diferencial, pues podemos usarlo si necesitamos un equilibrio entre el tiempo de respaldo y la facilidad de la restauración. Bueno, para sistemas donde los datos pues, cambian con regularidad, pero no a diario, no son tan transaccionales. Y muy importante, validar si nuestra herramienta de backup posee esta modalidad. Y mi sintético, pues usarlo si necesitamos restaurar rápidamente con un respaldo completo, ideal para grandes volúmenes de datos y ambientes con alta disponibilidad. Y recordar si tenemos una política de retención muy amplia, colocar sintéticos así sea uno quincenal para el momento de restaurar sea un poco más rápido. Ahora tenemos los medios de almacenamiento. Vamos a exponer 3, el local, nube y offsite, que es el externo. El local, pues, es cuando almacenamos nuestras copias de seguridad en dispositivos que se encuentran físicamente en el mismo lugar de la fuente de datos de origen. Ejemplos, discos duros internos o externos, servidores locales o NAS, etc. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas de tener una copia de seguridad en este tipo de almacenamientos? Velocidad. Vamos a poder restaurar datos de un almacenamiento local mucho más rápido porque no dependemos de una velocidad de internet. Control. Tenemos control físico directo sobre los dispositivos de almacenamiento. Costos. Puede ser más económico a largo plazo si se dispone de hardware. Pero también vamos a tener algunas desventajas. Una de esas es el riesgo de desastres. Si ocurre un desastre, ejemplo, incendios, inundación, robo, y en esa ubicación física se encuentran o están los datos, corremos el riesgo a que se pierdan. Y otra de las desventajas puede ser la escalabilidad. Ampliar este almacenamiento puede requerir inversiones adicionales en hardware. Por ejemplo, yo tengo un almacenamiento local de 2 teras y deseo ampliarlo ahora a 5 a 6, pues debo comprar para poder implementar ese servidor, esa NAS, para que tenga ese espacio. Entonces, es una inversión adicional que vamos a tener. Ahora tenemos el medio de almacenamiento en nube, que es cuando almacenamos nuestras copias de seguridad o datos en servidores remotos administrados por proveedores de servicio en nube. Ejemplos, Wasabi, Acronis Cloud, Amazon o Azure. Entonces, ese tipo de almacenamientos nos va a dar ciertas ventajas. Accesibilidad. Los datos se pueden acceder desde cualquier lugar con una conexión a internet. Escalabilidad. Va a ser fácil de escalar según la necesidad sin inversiones iniciales. Aquí, a diferencia del local, si nosotros tenemos un espacio de 2 teras y queremos ampliarlo a 5 a 6 teras, pues hablamos con nuestro proveedor de nube y lo que hacemos es, mira, necesito pues, ampliarlo a 6. Nuestro proveedor va a aumentarlo. Si nosotros administramos la misma nube, pues aumentamos nuestro almacenamiento y listo. Es muy fácil de escalar ese tipo de almacenamiento. Redundancia. Algunos proveedores de nube suelen replicar datos en múltiples ubicaciones, en regiones o zonas, reduciendo el riesgo de pérdida. Pero con este almacenamiento también vamos a tener ciertas desventajas y una de ellas es la velocidad. Restaurar grandes cantidades de datos que estén ubicadas en la nube puede ser un poco lento debido a la velocidad de conexión de internet que tengamos en nuestra infraestructura. Esto es muy importante cuando la data que queremos restaurar es de un tamaño o peso considerable. Para estos casos, mi recomendación es que tengamos una copia en un repositorio local. Es una mejor opción.
Ahora vamos con almacenamiento off-site o fuera de sitio. Este tipo de almacenamientos es ya cuando nosotros queremos almacenar nuestras copias de seguridad o datos en una ubicación física diferente a la fuente original. Ejemplos, centro de datos secundarios, oficinas remotas, etc. Este tipo de almacenamiento puede tener ciertas ventajas. Una de estas es protección contra desastres. Vamos a proteger los datos contra desastres que afectan la ubicación principal. Control físico. Aún vamos a tener el control físico de los medios de almacenamiento, pero también tiene ciertas desventajas. Una de estas puede ser la logística. Transportar y gestionar físicamente los medios de almacenamiento puede ser un poco más complicado. Y el otro es el costo. Puede implicar costos adicionales por el alquiler de este espacio o la gestión de los medios de almacenamiento. Entonces, nosotros conociendo ya cuál es el alcance de cada uno de estos medios de almacenamiento y conociendo nuestra infraestructura, conociendo los requerimientos que tiene nuestra organización, conociendo nuestra data crítica, entonces podemos poder saber dónde almacenar nuestra información. Entonces, en comparaciones con los medios de almacenamiento, velocidad de restauración, la local es mucho más rápida debido a la cercanía física y la falta de dependencia de la velocidad de Internet. En la nube puede ser un poco más lento debido a nuestra dependencia de la conexión a Internet. Outside, pues la velocidad depende de los métodos de transporte de los medios y la conectividad entre sitios, ahí muy importante. Y en riesgo de desastres, pues la local es mayor riesgo si el desastre afecta el lugar físico. En la nube tiene menor riesgo debido a que las ubicaciones se replican en múltiples regiones. Y el outside, menor riesgo si se elige una ubicación geográficamente distante a la data de origen. Entonces, la seguridad en nuestros backups va a implicar proteger los datos respaldados contra accesos no autorizados, alteraciones y pérdidas. Esto asegura que en caso de un incidente, los datos puedan ser restaurados de manera segura y sin compromisos de integridad. Vamos a ver en este webinar 3 tipos de seguridad que podemos o que nosotros podemos implementar para añadir esta capa extra de seguridad a nuestros backups. Entonces, la primera es la regla del backup 3-2-1. Es un principio fundamental en la gestión de copias de seguridad que se recomienda para asegurar que los datos estén protegidos contra pérdida. Entonces, la regla establece que debemos tener menos 3 copias de tus datos en 2 tipos de medios de almacenamiento diferentes y una copia almacenada fuera de sí. Entonces vamos a desglosar un poco estos puntos y explicar por qué son importantes. Tener 3 copias de datos nos va a proporcionar redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Si una copia se corrompe o se pierde, aún vamos a tener otras 2 que podemos recuperar. Esto reduce significativamente el riesgo de pérdida de datos. Usar medios de almacenamiento diferentes, y ya los vimos cuáles son, local, nube y outside, va a minimizar el riesgo que impida estas copias o que estas copias se vean comprometidas. Y tener una copia en una ubicación remota nos va a asegurar que incluso si ocurre un desastre en el sitio principal, todavía vamos a poder recuperar esos datos. Conocer y aplicar esta regla en nuestros backups va a ser crucial, ya que nos va a proporcionar un marco robusto para minimizar el riesgo de pérdida de datos. Actualmente hay algunas herramientas de backup que ya implementaron una capa extra para este tipo de reglas y se le conoce como igual regla 3-2-1 y se le agrega 1-0. Mantener al menos una copia de datos que sea inmutable o que tenga controles de acceso estrictos para garantizar que los respaldos sean validados regularmente y estén libres o 0 errores. Entonces, ¿qué es almacenamiento inmutable? Es un tipo de almacenamiento de datos que no puede ser alterado, modificado ni eliminado durante un periodo de tiempo determinado. ¿Y cuál es el propósito de este tipo de almacenamiento? Protección de datos. Nos va a asegurar que los datos no puedan ser manipulados por usuarios malintencionados o errores humanos, que siempre los hay, o software maliciosos como el ransomware.
integridad de datos. Vamos a mantener la integridad y la confiabilidad de estos datos, garantizando que los respaldos sean consistentes y seguros. Entonces, mi almacenamiento inmutable lo que va a hacer que yo todo lo que guarde ahí, si lo tengo habilitado y si mi almacenamiento tiene esa función, ya desde que ese backup, esa copia se guarde, no puede ser modificada, no puede ser eliminada, no puede ser encriptada, no puede ser corrompida. Entonces, es una capa extra de seguridad que si conocemos que nuestro almacenamiento lo tiene, podemos activarla o aplicarla. Entonces, en conclusión, con la regla 321, podemos asegurar que nuestros datos estén bien protegidos y sean recuperables en caso de fallo o desastres. Y con esta nueva regla 32110, vamos a añadir una capa extra de seguridad con validación y almacenamiento inmutable, proporcionando una protección adicional especialmente relevante en el contexto actual de la ciberseguridad. La inmutabilidad en el almacenamiento puede implementarse en repositorios de nube. Algunos que manejan este tipo de almacenamiento son Wasabi, Amazon y Azure. Almacenamientos locales, como algunas NAS, tienen esta función de almacenamiento inmutable y se puede configurar. Y en soluciones de backup, tales como Veeam Backup Replication y Acronis Cyber Protect Cloud. Entonces, proporcionando una capa adicional de seguridad y cumpliendo con lo normativo esencial en la protección a nuestros datos críticos, pues se va a hacer ese almacenamiento inmutable. El cifrado de los backup es el proceso de proteger los datos de copia de seguridad, de manera que solo las personas o sistemas autorizados puedan acceder y leer los datos cifrados. Este proceso convierte los datos legibles en un formato ilegible mediante el uso de una clave de cifrado. Solo aquellas personas que posean esta clave de cifrado correspondiente pueden revertir el proceso y acceder a los datos originales. Esto va a prevenir que personas no autorizadas accedan a los datos sensibles almacenados en los backups, y el cifrado añade una capa adicional de seguridad, protegiendo los datos contra ataques como el ransomware, donde los atacantes podrían intentar acceder y explotar los datos de backup. Pero acá debemos tener algo muy en cuenta. Tener una copia de seguridad cifrada va a ocasionar una restauración un poco más lenta, ya que conlleva un proceso adicional. Pues mi herramienta va a ir al backup, tiene que desencriptar para poder hacer la recuperación. Entonces, y adicional, tenemos o está el riesgo de la gestión de claves o contraseñas, ya que si esta clave de cifrado se nos pierde, los datos no van a poder ser recuperados. Debemos tomar en cuenta todos estos factores a la hora de implementar esta medida de seguridad. Y esto es muy importante, este último punto. Las herramientas que nos proporcionan este cifrado de copias de seguridad, cuando la configuramos, colocamos una contraseña. Si esa contraseña la perdemos, se nos olvida, o la persona que antes la estaba gestionando no la almacenó en un lugar seguro, cuando intentemos recuperarla y no tengamos la contraseña, no puede ser recuperada esa información. No hay una opción que diga, olvidé contraseña, recupéramela. No, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de habilitar esta opción. Hoy en día, muchas herramientas de backup incluyen verificación automática para garantizar que nuestras copias de seguridad estén libres de malware. Esta herramienta realiza escaneos de datos de respaldo para detectar cualquier amenaza, asegurándonos así que los archivos estén limpios. Además, durante la restauración de una copia de seguridad, algunas soluciones permiten realizar el escaneo previo para confirmar que no contiene malware, y estas tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, utilizadas por herramientas líderes en el mercado, optimizan estos escaneos, proporcionando una capa adicional de seguridad y tranquilidad. Esto es algo muy novedoso porque ahora nuestras herramientas de backup nos dan esta capa extra. Yo puedo indicarles que al momento de hacer una copia, no solamente traspase información, sino que me la escanee, que no venga con ningún archivo malicioso y quede almacenado en mi copia, porque de nada me sirve hacer respaldos cuando esa copia también está infectada. Yo la puedo restaurar
y el día de mañana pues se vuelve a infectar. El equipo se va a volver o va a volver a fallar. Entonces, estas herramientas me permiten o configurarlas en su manera previa al momento de realizar la copia, la transferencia de datos, o yo ya tengo mi copia en mi almacenamiento y deseo restaurarla en algún sitio. Hay una opción también donde yo puedo indicarles que antes que restaure, vamos a decir que la máquina o esa información, me haga un escaneo. Va a ser un poco más lento la restauración, pero vamos a estar 100% seguros que esa data está libre o si está libre de archivos maliciosos y pues no va a volver a fallar por algún ataque de ransomware, etcétera. Las pruebas y verificación de un backup nos va a ayudar a asegurar que las copias de seguridad se han realizado correctamente y que los datos pueden ser recuperados de manera efectiva cuando sea necesario. Podemos y debemos realizar pruebas periódicas de restauración para asegurarnos que estos backups que hemos estado almacenando sean válidos y que puedan recuperarse en el tiempo esperado. Recordemos nuestro RTO. Estas pruebas de recuperación van a definir este tiempo en que vamos a nosotros, al momento que ocurra un fallo, cuánto tiempo vamos a tardar en estar operativos nuevamente. Además, nos va a ayudar a identificar y corregir problemas en el proceso de backup antes de que ocurran situaciones críticas. Es fundamental, mis señores, es fundamental garantizar que los datos respaldados sean recuperables y válidos cuando más se necesitan. Implementar estas prácticas no solo proporciona una capa adicional de seguridad, sino que también nos va a garantizar la continuidad de mi negocio y la protección de los datos críticos frente a una variedad de amenazas. Y aquí sí quiero recalcar que esto es muy importante. A veces solo nos quedamos con hacer backup y que no, ahí se está realizando backup y no hacemos un registro, un monitoreo constante de backup. Estas herramientas ya manejan, uno puede crear notificaciones, informes, podemos configurar un correo electrónico donde diariamente nos lleguen esas notificaciones y nos den alguna alerta, alguna advertencia, posiblemente puede estar fallando alguna copia o nos estamos acercando al límite de almacenamiento en nuestro repositorio y pues si no le damos atención, no le damos el debido, pues sí, la debida importancia, pues esa copia va a fallar. Entonces es un ejemplo que no tengamos este registro o monitoreo y el backup nos falló 2 días seguidos y cuando intentamos recuperar, ya mis RPO ya no son de 24 horas, son de 72 horas porque voy a tener que ir a una copia bastante antigua para poder recuperar y toda esa información que ha pasado en esos días se va a perder. Entonces, sí es súper importante que a nosotros configurar un plan de backup y ya estemos realizando y nuestros backups ya estén siendo almacenados, hacer estas pruebas periódicas, los normales que se hagan trimestral, semestral o mensual, dependiendo de la cantidad de copias que tengamos, y mantener un registro o monitoreo constante de estos backups. Para finalizar, pues acá les enseño unas últimas recomendaciones y mejores prácticas con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, tenemos evaluación regular. Debemos revisar y actualizar el plan de respaldo regularmente. Esto nos va a ayudar a asegurarnos a que sigamos respaldando la data crítica de nuestra organización. Formación y concienciación. Eso significa que debemos capacitarnos todo el tiempo sobre la importancia del respaldo de la información y los procedimientos que podemos seguir en caso de un fallo. Lo que estamos realizando el día de hoy, esto es formación. Y siempre estar a la vanguardia de nuevas tecnologías, mis señores, o métodos que van a hacer que nuestros backups sean mucho más efectivos y robustos. Recuperación ante desastres, pues desarrollar y mantener un buen plan de recuperación que se adapte a nuestras necesidades, que incluya el uso de backup para restaurar operaciones críticas. Multisite backup, considerar la implementación de copias de seguridad en múltiples ubicaciones, como nos indica la regla fundamental del 321. Esto nos va a dar mucha mayor seguridad en nuestros backups. Y también debemos tener en cuenta estos otros puntos. Respaldo incompleto. Debemos evitar copias de seguridad de solo partes de datos y un análisis adecuado a la importancia de estos. Para esto, recuerden lo importante que es hacer primero, antes de hacer un plan de backup, un levantamiento de información. Y así vamos a descubrir
qué data es crítica y qué data no lo es. Confianza en un solo medio de almacenamiento. No depender exclusivamente de un solo tipo de almacenamientos, por ejemplo, un solo local o solo nube. Ya con lo que hemos aprendido, según nuestra data, pues vamos a poder saber dónde es mejor almacenarla a la hora de algún desastre o a la hora de intentar recuperarla. Falta de pruebas. No asumir que los backups están funcionando sin realizar pruebas regulares de restauración. Se recomienda como buena práctica, como ya les comenté, realizar esto, ya puede ser mensual, trimestral o semestral, pruebas de restauración, al igual que mantener un monitoreo constante mediante notificaciones o informes de nuestros respaldos, asegurarnos que se están realizando con éxito. Y subestimación de la seguridad. No debemos descuidar nunca la seguridad de los datos respaldados, ya que los backups también pueden ser vulnerables a ataques y pérdidas. Esto, pues lo que hemos aprendido hoy, podemos validar si lo disponemos activando un almacenamiento inmutable, cifrando nuestras copias de seguridad o sencillamente pues activando algún tipo de escaneo contra archivos maliciosos o tan sencillo como configurar una notificación que nos indique que el backup sí se está realizando o si está fallando por algo y atacarlo inmediatamente. Entonces, pues, para finalizar, si nosotros aplicamos estas estrategias que hemos visto el día de hoy, vamos a ser capaces de desarrollar un plan de respaldo robusto y eficiente que asegure la integridad y disponibilidad de los datos críticos para la organización. Y si ya tenemos un plan de backup, asegurarnos que nuestras copias son seguras y confiables. La idea del webinar el día de hoy es que ustedes conozcan todas estas estrategias esenciales que pueden utilizar para que pues, nuestros backups sean confiables y sean pues, seguros a la hora de la restauración y 100% efectivas. Igual, pues, si necesitan ustedes algún tema adicional con alguna herramienta que nosotros manejamos, por ejemplo, temas de backup, nosotros manejamos Veeam Backup and Replication y Acronis AB Protect Cloud. Entonces, pues, podemos más adelante agendar alguna sesión, podemos hacer una demostración de la herramienta, pues, si así lo necesiten. Muchas gracias, Paul. No, a ustedes también por este espacio el día de hoy. Bueno, por aquí les comparto la información donde está nuestros contactos. Aquí está el código QR donde pueden escanear para quedar pues ahí conectados. Les reitero, no duden en contactarnos para cualquier duda, pregunta que tengan, para resolver alguna consulta de su empresa, algunos servicios que necesiten que se les cotice, pues con mucho gusto agendamos una reunión y resolvemos cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su asistencia.